Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Cáceres. Yo soy licenciada en enfermería y certificada especialista en control de infecciones. Vamos a dar comienzo a la clase, la última clase de hoy, en este curso, dado por Neo y por Infecto, y que se va a tratar de IACS, que son las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Va a constar de primero definiciones, después cuáles son, digamos, las que nosotros vigilamos en el hospital, un poquito de vigilancia y cuáles son las medidas de prevención. Para los que tengan preguntas acerca del examen final, eso se hablará al finalizar esta clase. Bueno, primero vamos a dar una definición de IACS. Esta es una definición nacional que es un consenso del documento de consensos interinstitucional INE, ANIS, ADESI, SADI de septiembre del 2022, pero que aún se sigue usando, ¿no? Cuando ustedes buscan en la bibliografía que hay a nivel mundial van a encontrar muchas definiciones, pero esta es la nuestra, digamos, el consenso nacional. Es toda condición localizada o sistémica que resulta de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina que no estaba presente o incubándose en el momento de la admisión, salvo que la infección se relacione con una infección previa en la misma institución. Incluye a aquellos pacientes que tienen contacto permanente con el sistema de salud, por ejemplo, un paciente que hace diálisis, provenientes de residencias, de larga estadía, centros de rehabilitación o tercer nivel. En caso de un recién nacido, hay que tener en cuenta que es la que puede ser adquirida durante el pasaje a través del canal del parto. Así como esa es la definición. Y después hay que hacer una diferenciación en lo que es la IACS común a la que todos nos referimos, de todo paciente que está internado en un nosocomio y que tiene más de 48 horas de internación. ¿No se escucha? No, se escucha muy mal. Hola, ¿está prendido? Sí. Ahora, ahora, tengo que mirar para el. ¿Pueden decirme si se escucha ahora? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, bueno, estaba hablando de que hay que hacer una diferenciación entre lo que son las IACS y las IACS que están asociadas a dispositivos biomédicos, y también esta es una definición de la atención de salud, digamos, de la vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud de la OPS del 2010, pero es la que se sigue usando, incluso la usa también Vida. Las infecciones asociadas a dispositivos son infecciones que se desarrollan en pacientes que tienen un dispositivo invasivo como un catéter central o ventilador y que se presentan dentro de las 48 horas posteriores al uso del dispositivo biomédico. Bien, las que nosotros vamos a abordar en esta clase son acerca de los tres dispositivos biomédicos utilizados en NEO, que son catéter vascular central, asistencia ventilatoria mecánica y sonda vesical. Empezamos con catéter vascular central. Ustedes saben de que representan hoy por hoy uno de los marcadores de estándares de calidad de todas las neonatologías del mundo, y que tener infecciones asociadas a catéteres vasculares es una problemática que tenemos todas las instituciones. Es uno de los eventos adversos más frecuentes en el uso del catéter venoso central. La estadía hospitalaria puede excederse de 5 a 21 días. Esto pasa también en todos los pacientes, no solamente en los neonatos. La mortalidad asociada es del 10 al 30%. Esta mortalidad se incrementa si el paciente se infecta con un germen multiresistente. En pacientes inmunocomprometidos, como son los prematuros, la mortalidad se incrementa hasta un 60%. El costo atribuible, nosotros acá en Argentina no tenemos costos en pesos, no está sacado el costo. En el año 2010 el doctor Quirós hizo un estudio, pero la verdad es que no se difundió demasiado y quedó ya muy atrás, o sea, con los
con toda la inflación que hubo, no es representativo de lo que pasa en la actualidad. Pero bueno, tenemos el costo atribuible de una bacteriemia asociada al catéter que va de los $7.286 a los $65.245. Esto se le suma digamos, lo que tiene que ver con el oxígeno, pero hay otras cuestiones que necesita una terapia intensiva que no están sumadas a esta bacteriemia. Bueno, los factores de riesgo es el tipo de dispositivo, el sitio de inserción, la ex- a ver ahí si se escucha, a ver dónde está la... No, esto no tengo volumen. Ya se lo subiste. ¿Qué hago? Agarro el micrófono. Estaba ahí. Ah, eso es enchufado. ¿Ahora se escucha? Ahí se escucha más clarito, se escuchaba antes, pero ahora se escucha bien claro. A ver ahora. Bárbaro. Bueno, estaba hablando de los factores de riesgo, que son el tipo de dispositivo, el sitio de inserción, la experiencia y la formación de la persona que procede, la permanencia del catéter, los factores intrínsecos del paciente y el cumplimiento de las estrategias preventivas. Bueno, los dispositivos biomédicos, digamos, los catéteres que se utilizan, son los no tunelizados que se insertan de forma percutánea en la vena subclavia, yugular o femoral. Esta duración, o sea, ¿cuál es la duración? Es corta, generalmente a 3 semanas. Los tunelizados que se insertan en una vena central y luego se tunelizan quirúrgicamente debajo de la piel. Esta se realiza en quirófano. Tiene una duración a largo plazo que puede durar de semanas a meses. Umbilicales. eh, el arterial dura 5 días, venoso puede durar un poquito más de 5 días, pero eso queda a criterio del el médico. Después el catéter implantable, PIC, que es el que nosotros, que tienen inserción periférica y van hacia vena cava. La duración es intermedia, puede durar de 15 a 20 días. En algunos casos donde el paciente es un paciente complejo que se puede canalizar, puede llegar con un cuidado y un mantenimiento adecuado hasta 25 días, pero esto también es criterio del médico tratante. Y después tenemos los catéteres con puertos implantables que se insertan en la vena subclavio yugular interna, se tuneliza debajo de la piel y presenta un puerto subcutáneo al que se accede con una aguja tipo Uber, no se utiliza en neo. Este tiene largo plazo, semanas, meses, y en neo nosotros las que solemos utilizar son umbilicales y PIC. Bien, la fisiopatogenia, esto es muy importante que lo sepan, es porque el paciente ya está colonizado con la microflora habitual y además nosotros cuando insertamos un catéter va a una vía estéril que es un vaso y nuestras infecciones del 70 al 90% son de microorganismos de la piel del paciente. La colonización que tiene que ver con la microflora microbiana normal más la adquirida que es la hospitalaria. Después tenemos infecciones del 10 al 50% por conexión contaminada y la infusión contaminada que suele pasar, pero es en casos extraordinarios, es un 3%. Suele pasar a veces cuando hay brotes de algunos gérmenes que son atípicos en las terapias, entonces cuando se busca en medio ambiente se suele buscar en infusiones y a veces hay de hecho en la bibliografía académica algunos trabajos que hablan de brotes a un lote determinado de alguna infusión contaminada
bueno, por la cual se infectaron varios pacientes. Pero esos son casos muy esporádicos, extraordinarios por suerte, así que la mayoría de las infecciones que nosotros solemos tener en neonatología y en otras terapias están relacionadas con la piel del paciente y los conectores contaminados. Y obviamente las manos del personal que hacen intercambio de transmisión cruzada de gérmenes. Los organismos más comunes son Staphylococcus coagulasa negativo, Staphylococcus aureus, Enterococcus y Cándidas. Obviamente que solemos tener en algunos casos, ahora nosotros estamos con una realidad un poco atípica en neo, que tenemos gérmenes gram negativos y multiresistentes, pero no es, digamos, el común denominador de las terapias neonatales. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Nosotros la verdad que seguimos las definiciones del programa Vida, ya que vigilamos desde el año 2013 y ya estas definiciones están estipuladas para poder determinar cuándo es una infección asociada a un dispositivo, y en otros casos es el médico que no sigue esta definición, sino que obviamente utiliza el criterio clínico y también determina cuándo son infecciones primarias de la sangre asociadas a catéter, pero yo me voy a referir en este momento a las definiciones del programa Vida. Bueno, son las que cumplen con alguno de estos criterios: signos clínicos, fiebre, hipotensión, dolor, eritema, secreción, aumento de la temperatura con cultivo positivo en la punta de catéter por técnica semicuantitativa de Mackie, mayor o igual a 15 unidades formadoras de colonias, y o cuantitativo de Brun-Buisson más hemocultivos positivos de muestras tomadas antes de retirar el catéter con un recuento mayor o superior a 1000 o levaduras positivas. Sabemos que en el neonato la fiebre no es muy común, no es algo fácil de determinar, además que tienen microclimas y tienen reguladores de temperatura, así que a veces es difícil. Hemocultivo positivo de sangre periférica más cultivo de punta de catéter por técnica de Mackie, mayor o superior a 15 unidades formadoras de colonias, en ausencia de otro foco responsable de bacteriemia. Hemocultivo positivo más signos clínicos de sepsis, más hallazgos por imagen, ecodoppler, TAC, resonancia, de trombosis de venas centrales o colección compatible con émbolo séptico o fungoma, relacionados con la presencia de catéteres centrales. Retrocultivo cuantitativo positivo con un recuento diferencial de colonias 5 igual a 5, de colonias mayor o igual a 5 a 10 veces, o tiempo de positividad mayor a 2 horas en relación al recuento de colonias del mismo germen de hemocultivo periférico asociado a un cuadro clínico. Bueno, estas las pueden encontrar, si buscan la página, están en la bibliografía. Bueno, y acá vamos a lo que básicamente, a lo que me convoca, ¿no? Por cómo se evitan estas infecciones. Bueno, hay recomendaciones que son generales para cualquier catéter central, que están relacionadas con la elección del sitio, las precauciones de barrera máxima, la asepsia del sitio de inserción, cambiar la protección, esto es el mantenimiento, y reemplazar los sets de administración. Vamos a tratar de desglosar un poquito cada uno. Bueno, la elección del sitio: los catéteres yugulares y femorales presentan tasas de infecciones más altas que las que se insertan en subclavia. Esto sigue siendo así. Para adultos hay una salvedad ahora, que se puede llegar a, digamos, a tener en cuenta la femoral para los pacientes que son obesos, y fue lo que pasó, ¿no?, con COVID, que a todos los pacientes le hacían abordaje femoral. Pero bueno, no es lo que pasa en neo. En neo seguimos la vía de, digamos, de elección es subclavia para disminución de las infecciones. Luego la opción de usar precauciones de barrera máxima, guantes estériles, bata, gorro, barbijo quirúrgico para el operador y una compresa estéril que cubra totalmente al paciente. Esto sigue siendo de buenas prácticas. Ahí están rayando. Y ahí, Eliminar. sí, borrar todos los. Ahí está. Bueno, Sí. no sé quién lo hace eso. Bueno.
Acá también lo que es importante es que el operador asistente también debe vestirse con las mismas barreras y el que va a hacer el checklist en las instituciones que tienen implementadas el checklist, lo que tiene que hacer es colocarse barbijo y un gorrito. Bueno, no sé lo que tenía que apretar. No, ¿qué? Bueno, ahí está. Por favor, no, no. Por favor, no rayen. Bueno, después la asepsia del sitio de inserción con clorexidina alcohólica. Lo que se recomienda en las guías es clorexidina alcohólica al 2%. En neo siempre esté mano resuelto. La verdad es que nosotros nos llevamos por lo que sería el consenso de expertos y establece también una clorexidina en base alcohólica, clorexidina en solución acuosa y lo importante acá es que va a tener que ser determinado por lo que sería el Comité de Control de Infecciones y el servicio de neonatología, ¿no? Sí, sí. No, no se puede. Bueno, no. Bueno, continúo. Cambiar la protección del sitio de inserción con un apósito transparente. Una vez, en realidad la curación se hace a las 24 horas luego de insertado el catéter y después se va realizando cada 7 días y hay que hacerlo también con clorexidina en base a cosas. Acá, eliminar, eliminar todos mis. No, todos. La de arriba, esa. Bueno, y obviamente que si se ve manchado, si está desprendido el apósito transparente, si está húmedo, etcétera, hay que volver a hacer la curación. Reemplazar los sets de administración que no se usen de sangre, productos sanguíneos o lípidos a intervalos no superiores a las 72 horas. Esto tiene que ver digamos, con todo lo que se adhiere al catéter que provoca biofilm. Bueno, continuamos. Acá escribí no soplar. Esto es re importante porque a veces con el apuro veo que hay gente que sopla. No tienen que soplar los antisépticos porque si no, no funcionan como antisépticos y al final es un calmador de ansiedad y no funciona para lo que tiene que funcionar. Así que por más que eso sea algo que se sabe, hay que repetirlo siempre porque suele pasar. Bueno, y también la aplicación de bundles, que son paquetes de medidas que se colocan y, digamos, se ha comprobado que cada una de estas medidas funcionan para disminuir las infecciones asociadas a los catéteres vasculares, pero se sabe que de 5 a 6 medidas que tienen máximo impacto, lo que van a hacer es provocar una sinergia tal que vamos a poder disminuir estas infecciones, incluso a tener bacteriemia cero, que se ha logrado en algunos lugares de Estados Unidos. Y también en Argentina, en Buenos Aires, también en una clínica que creo que era la Trinidad, no recuerdo bien cuál era, donde trabaja Estela Maimone, tuvieron 5 años de bacteriemia cero gracias a la implementación de un paquete de medidas. Bueno, estos paquetes se basan en evidencia. Bueno, no importa, chicas. No tienen que rayar, pero bueno, parece que no entienden. Emilia, no tenés que rayar, por favor, te lo pido. Pero bueno, no importa. Yo sigo hablando igual. Bueno, estos paquetes de medidas se agrupan y provocan esta sinergia que digo. Nosotros acá
Bueno, mil disculpas, cortamos para poder solucionar el problema de los rayones. Creemos que ya está solucionado. Bueno, les estaba comentando que estos paquetes de medidas provocan una sinergia tal que uno puede llegar a tener bacteriemia cero y también neumonía asociada a ventilador cero y también infección urinaria asociada a catéter vesical cero. Son medidas que están fuertemente recomendadas a nivel mundial. Acá yo coloqué un ejemplo, esta es también de lo que es vida, ADESI, lo que recomienda el Ministerio de Salud de la Nación, que sería higiene de manos, máximas precauciones de barrera durante la inserción, la antisepsia de la piel con clorexidina y evitar la vena femoral en pacientes adultos. Acá obviamente tienen que tener en cuenta la salvedad que les dije de los pacientes obesos. Bueno, y para el mantenimiento, porque también hay paquetes de medidas para el mantenimiento, nuevamente nombra la higiene de manos, la antisepsia de la piel con clorexina en el cambio del apósito, la cobertura tiene que estar intacta y la desinfección de las conexiones con alcohol cada vez que uno va a utilizar uno de los conectores y remover los catéteres que no sean necesarios y también acortar la duración de ese catéter. Aunque esto parezca algo bobo, uno todos los días tiene que preguntarse si este paciente necesita el catéter central. Aunque nosotros veamos que tiene NPT. Bueno, igual, todos los días tengo que tener esta pregunta en mi cabeza porque si no empiezo a ver como que es algo, es parte del paisaje y me voy acostumbrando y los pacientes tienen mayor cantidad de días de catéter central cuando se podría haber evitado y haber colocado un periférico. Bueno, esto es un trabajito que no es muy reciente, pero sí me pareció novedoso lo que presentaba. Dice cómo minimizar las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la vía central en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Es una intervención de mejora de calidad basada en un análisis retrospectivo y la adopción de un paquete de medidas basado en evidencia. Es un artículo publicado en el 2020, pero bueno, lo novedoso de este artículo es que lo que ellos hicieron fue nosotros siempre para la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, a los dispositivos biomédicos, nosotros siempre decimos, bueno, paquete de medidas. Pero lo que estos hicieron fue agarrar ese paquete de medidas em, viejos o antiguos, así les llamaban, volver a analizarlos y volver a ver qué necesidades tenían en su neonatología y colocaron, después de hacer la intervención, colocaron nuevos paquetes. Pero lo más novedoso de esto, o sea, lo positivo es que pudieron bajar la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter central de 8,4 por 1000 días de catéter central a 1,8. Eso es un montón. La P 0,02 y también disminuyeron las complicaciones relacionadas a catéter. Pero ¿qué fue lo novedoso de esto? Que utilizaron el ciclo Deming. El ciclo Deming es un ciclo de mejora que se utiliza mucho para las personas que hacen gestión. Em, Uno lo que hace es planificar, luego ejecutar, estudiar o analizar o decir, bueno, en retrospectiva, qué hice mal, evaluar constantemente. Acá lo que hicieron fue una evaluación antes y después de la intervención. Acá donde ejecutar lo que hicieron fue un cambio de materiales, implementaron paquetes de medidas nuevos. Este fue el plan, fue la reducción, ¿no?, de la bacteriemia, que es el objetivo. Y luego volvieron a actuar, digamos, volvieron a ejecutar. Implementaron estos cambios en la práctica, estos nuevos planes y lograron esa disminución con esto que es digamos, una herramienta que se utiliza en gestión, ellos la aplicaron para poder transformar un paquete de medidas que se usa comúnmente y que todos siempre vamos y buscamos la bibliografía y decimos hay que hacer esto, esto y esto, pero ellos lo que hicieron fue, digamos, ponerla a la medida de su institución y lograron bajarla. Así que bueno, eso me parecía como muy novedoso de que no solamente nos tenemos
que siempre estar agarrándonos de, digamos, de las intervenciones estándar que hay, sino que hay que siempre ir por más, darle una vuelta de rosca para poder adaptarlas a nuestra institución. Bueno, ahora de las neumonías asociadas a ventilación mecánica, la neumonía es la segunda causa más frecuente de la infección hospitalaria, implica un 25% de las infecciones producidas en la UCI. Hay un aumento de la mortalidad de los pacientes internados y el costo anual en Estados Unidos puede llegar a los 10 billones de dólares. Acá lo interesante de decir es que en neonatología, hasta antes de la pandemia, no teníamos neumonías asociadas a ventilador, o las neumonías que había a nivel nacional era, estadísticamente hablando, ¿no? Eran números muy bajitos, y hoy por hoy está siendo un problema en las neonatologías también la neumonía asociada a ventilador. Cuando uno piensa de control de infecciones, cuáles son las problemáticas que va a tener en los dispositivos biomédicos, uno piensa que en terapia intensiva de adultos va a tener neumonías asociadas a ventilador, y en neonatología va a tener infecciones asociadas a catéteres centrales. Bueno, lo que está pasando post pandemia fue que aumentaron las infecciones a catéter en terapia de adultos, y ahora está disminuyendo y estamos volviendo a la realidad anterior. Y lo que está pasando en Neo ahora es que estamos teniendo un aumento de la neumonía asociada a ventilador, que era algo que no se veía y que uno no lo solía encontrar en las estadísticas. Bueno, representan también un gasto económico importante, ¿no? A veces nos enfocamos en el antibiótico, en dar antibióticos que son muy costosos y son infecciones que son prevenibles, así que con medidas sencillas y medidas económicas. Bueno, la fisiopatogenia también de esta infección tiene que ver con la colonización externa, por ejemplo, de las manos del cuidador. También todo lo que conlleva a la contaminación del tubo, también el biofilm que se produce en el tubo endotraqueal, y también que va a agredir la tráquea y, bueno, pulmón, bronquios, etcétera. Y bueno, acá se provoca la neumonía, pero más que nada tiene que ver con todo esto que está ya, el tubo colonizado, las manos del personal cuando no se higienizan, etcétera, y nosotros se las pasamos adentro del pulmón. Bueno, también definiciones del programa Vida. Se considera o se puede sospechar de una neumonía nosocomial asociada a RM cuando ésta cumple con algún criterio: presencia de infiltrado pulmonar progresivo o nuevo en una radiografía de tórax, persistente en más de 48 horas y, o sea, eso tiene que estar sí o sí, y aspirado traqueal purulento, fiebre mayor a 38, leucocitosis o leucopenia, leucocitosis superior a 12.000 y leucopenia menor a 4.000. Se considera también una neumonía microbiológicamente comprobada cuando cumple además con tener una técnica microbiológica positiva, eh, mayor o igual a 105 unidades formadoras de colonia de un microorganismo potencialmente patógeno, o un lavado bronquioalveolar mayor a 104 unidades formadoras de colonia, o un cepillado protegido. Esto sería en general, ¿no? No hace la salvedad de neo, creo que más abajo la hace. Acá lo importante es que se va a considerar una neumonía cuando haya un microorganismo potencialmente patógeno, lo que dice acá, ¿no? Y cuando aumentan las unidades formadoras de colonia. La fiebre también es difícil de constatar en los neo, y hay cuestiones acá que no se realizan. Nosotros hacemos aspirado bronquioalveolar. O sea que esto, pero bueno, son las definiciones. Bueno, los gérmenes frecuentemente hallados son de mayor colonización en los pacientes que están hospitalizados, son Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter, son gram negativos. Bueno, acá lo que dice es que tienen la facultad de adherirse a las células epiteliales de la orofaringe. Sin embargo, los Staphylococcus aureus, meticilino resistente y otros cocos gram positivos, como Streptococcus pneumoniae, han aumentado su frecuencia como agentes patógenos. Y la infección, que no hay que descartar, que es la del virus sincicial respiratorio, ¿no? Que eso también provoca neumonías.
Bueno, ¿y cómo evitamos también la nave en prematuros? Si estuviéramos hablando de adultos, otra vez volveríamos con el paquete de medidas, pero la verdad es que en prematuros no se puede utilizar y si se utilizan están muy adaptadas a lo que es el pacientito que es de bajo peso, que tiene todavía la piel inmadura y que no puede hacer ciertas rotaciones, etcétera. Bueno, por supuesto, hay que evitar la intubación, si se puede, ¿no? Sabemos que los prematuros están intubados, pero bueno, siempre tenemos que tratar de evitar la intubación. Y acá lo que te da como alternativa, que lo usamos, es el CPAP, ¿no? Que se usa mucho en neo y el oxígeno de alto flujo, bueno, pero esto sería otra cosa. Nosotros en neo tenemos CPAP y eso se utiliza bastante. ¿Alto flujo también? También tenemos. Sí. Bueno, a través de una cánula nasal son las variables viables de intubación en la mayoría de los bebés prematuros. Y dice que hay una mayor tasa de éxito en los que nacen mayor a 28 semanas de gestación. Y minimizar la duración de ventilación mecánica. También esto es de calidad de evidencia baja, manejar los pacientes sin sedación siempre que sea posible. Ahora se está hablando de una pequeña sedación en neo. No sé si ustedes lo han... Yo lo escuché en un congreso. No sé qué hablan. ¿Siguen sin sedar? En realidad, digamos, según el paciente y la clínica. Ahora, perfecto. Porque, digamos, es importante para mejorar la capacidad ventilatoria y programar extubación, todo que sea un paciente que esté despierto y que tenga una buena mecánica ventilatoria y independencia del respirador. Así que, bueno, por ese lado va lo de la sedación. Pero sí, es la justa medida, digamos. Hay pacientes Exacto. que necesitan, pero también saber identificar pacientes que tenemos que ir bajando el respirador y que de forma también concomitante a bajar la sedación. Perfecto. Bueno, utilizar terapia con cafeína, esto se hace, esto también disminuye la apnea del prematuro, esto tiene una calidad de evidencia alta y lo que dice acá dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento para facilitar la extubación, evaluar diariamente la preparación para la extubación, calidad de evidencia baja, tomar medidas para minimizar las extubaciones y reintubaciones no planificadas, siempre se trata de tomar esas medidas, pero bueno, a veces no se puede. Y bueno, lo mismo de siempre, utilizar el CPAP nasal, proporcionar el cuidado bucal regular con agua esterilizada. Dice, extrapolando de la práctica en lactantes y niños, no hay datos en neonatos prematuros, calidad de evidencia baja, sabemos que en neo, tema no resuelto en la mayoría de las cosas, más cuando se habla de clorexidina o la verdad es que no se puede exponer al prematurito, al neonato. Cambiar el circuito de ventilador solo si está visiblemente sucio o no funciona. Antes se tenían cambios de circuito de ventilación de forma rutinaria y ahora ya no se cambia. La verdad es que cuando se hizo, porque acá dice que la calidad de evidencia es baja, cuando se hizo ese cambio, lo que pasaba era que no afectaba, o sea, era como que continuaba todo igual, digamos. Entonces se dijo, bueno, sigamos sin hacer el cambio de tubuladuras de rutina, ¿no? Bueno, estos son los enfoques adicionales. Este es de una bibliografía de estrategias para prevenir la neumonía asociada al respirador de eventos asociados al respirador y neumonía intrahospitalaria. Es del 2022. Y dice que estas intervenciones tienen riesgos mínimos de daño, pero se desconoce su impacto en las tasas de VAP. Pero tiene, o sea, se está hablando que es un enfoque adicional para los prematuros, es lo que se encuentra en la bibliografía, pues se ve mucho de adulto, de cómo disminuir la neumonía, y la verdad es que ahora está siendo un problema neonato y hay que buscar qué vamos a hacer con este tema. Bueno, posición reclinada lateral, posición de Trendelenburg invertida, aspiración cerrada en línea y cuidado bucal con calostro materno. La verdad que voy a buscar más al respecto porque no lo leí anoche. Sí, Es para, acércate, Pili, se explica. recomienda la calostroterapia de la madre entre los 7 primeros 10 días, que es cuando se produce el calostro. Es, esto, digamos, se ve para el cuidado bucal, pero es como colonización de la microbiota de la madre. Entonces, digamos, ahí nosotros tenemos una microbiota propia de la madre y en contraposición de todos los organismos que tenemos en las terapias neonatales, como Claro, digamos como competencia. Lo mismo en el momento que el paciente pueda,
predisponer, digamos, armar todo para que pueda hacer contacto piel con piel, aunque esté Claro, entubado, aunque esté ventilado. exacto, el COPAP. Bueno, eso era. Lo que pasa es que yo creo que están buscando con qué hacer el lavado bucal porque en los adultos se realiza lavado bucal para la prevención, entonces buscar una alternativa para el neonato. Bueno, y la última, no se aburran, infecciones urinarias asociadas a la sonda vesical. También, ¿cuál es la importancia? La del tracto urinario son una de las infecciones asociadas a la atención médica más comunes. Los catéteres urinarios siguen siendo uno de los dispositivos biomédicos más comunes que utilizan los adultos en los servicios de urgencias y hospitales de todo el mundo. A menudo estos dispositivos se colocan y se mantienen en uso sin una indicación médica clara, ¿no? Y hay que también tener en cuenta cuál es el riesgo, o sea, comparar el beneficio con el riesgo, siempre tener eso en cuenta. Bueno, el riesgo diario de desarrollar una bacteriuria varía del 3 al 7%, y esto va a depender del sistema inmunológico del paciente, ¿no? Cuando hablamos de pacientes inmunocomprometidos, por supuesto que tienen más riesgo. La alta frecuencia del uso de catéteres en pacientes hospitalizados significa que, bueno, de que aumenta también la carga sustancial de la ITU, ¿no? Asociada al catéter. Y bueno, y la infección es solo uno de los varios resultados adversos del uso del catéter, ya que tiene otras complicaciones no infecciosas que incluyen inflamación uretral, no bacteriana, estenosis uretral, traumatismo mecánico y deterioro de la movilidad, que también se describen en este documento, que es el documento que yo saqué. Bueno, ¿cuáles son los microorganismos? Bueno, primero la fisiopatogenia. También acá tenemos una vía intraluminal, que es el lumen del catéter vesical, y una transuretral, que es el meato urinario, y una periuretral, que es la superficie entre la mucosa uretral y el catéter vesical, por el sitio de unión del catéter con el circuito colector y a través del colector. Este mecanismo es por el cual las bacterias alcanzan la vejiga es mediante el movimiento ascendente de la uretra a través del moco periuretral que contacta con la superficie externa del catéter vesical o bien por migración desde su interior. ¿Y cuáles son los gérmenes comúnmente hallados? Escherichia coli a la cabeza, Botrius mirabilis, flora hospitalaria habitual, Klebsiella y Pseudomonas, y estos microorganismos colonizan la región con ayuda de factores específicos de adherencia, ¿no? Acá hay un Proteus. Bien, ¿cómo se evitan? También con paquetes de medidas, pero siempre a la cabeza evitar el uso del catéter urinario. Uno tiene que saber qué tan beneficioso es, y si lo colocan, cuántos días va a tener de catéter urinario. Siempre hay que tratar de remover todos los dispositivos biomédicos, siempre tratar de sacar al paciente lo más rápido posible del ventilador, del catéter vesical, del catéter central, etcétera. Siempre hay que tratar de minimizar el riesgo. Obviamente que el uso de la técnica para inserción tiene que ser aséptica y luego hay que hacer un mantenimiento adecuado. También es necesario hacer checklist de inserción, eso ayuda mucho. Y hay que hacer una evaluación diaria de la presencia y necesidad de catéteres urinarios permanentes, ¿no? También, bueno, acá te habla de la indicación, que es retención urinaria, necesidad de monitorear estrechamente la producción de orina y algún cuidado de herida perineal. Bueno, neo no se utilizan muchos, por suerte, casi nada. Hemos tenido muy poquito este año, creo que no tuvimos todavía, no sé, no sé. Yo no recuerdo haber puesto algún... No, no tenemos. O sea, eso. Bueno, por suerte. Bueno, y un poquito contarles cómo es la vigilancia epidemiológica, cómo se miden las tasas de infección. Se coloca el número de episodios que tenemos, por ejemplo, en este ejemplo de neumonía asociada a RM. Debajo se colocan los números de día de exposición sumatoria de todos los pacientes que tuvieron RM y se le coloca un factor amplificador que es por 1000 y nos da una tasa de infección. Yo acá coloqué como ejemplo la tasa de infección de nuestra neo,
del periodo de tiempo del 1 del 2024 al 30 del 11 del 2024. Tuvimos 4 neumonías, por supuesto en menores de 1000. La mayoría de la vigilancia epidemiológica se realiza en rangos de peso menor a 1001, de 1001 a 1500, de 1500 a, a 2000, no, mayor a 2500. De 1000, claro, pasa que en Estados Unidos hacen una salvedad y hacen el menor de 1000 que nosotros tenemos en Estados Unidos ya hace 5 años o un poquito más, que la partieron y hacen menores de 750 gramos. Que nos, claro, que es el extremo, que nosotros no lo hacemos. Nosotros hacemos menores de 1000, de 1000 a 1500, de 1500 a 2500 y 2500 mayores a 2500 sería. Pero bueno, en Estados Unidos está esa salvedad. Acá plantearon de hacerla en el Congreso del año pasado, de ADESI, lo plantearon, pero todavía es algo que no se puede, no sé por qué, no sé cuál es la dificultad, pero nosotros seguimos teniendo nuestros prematuros extremos en el rango de peso menor a 1001. Bueno, tuvimos en este periodo de tiempo 4 neumonías asociadas a ventilador con un total de 251 días de procedimiento y nuestra tasa de neumonías de 15,94 por 1000 días de ARM. Y la infección primaria de la sangre asociada a catéter central, tuvimos 2 episodios en 184 días de catéter central y eso nos da una tasa de 10,87 por 1000 días de catéter central. Si nosotros nos comparamos con la media nacional, vamos a ver de que en este momento estamos bastante mal en relación a las neumonías. A nivel nacional están con las neonatologías que son categorizadas con la misma complejidad que la nuestra, tienen 1,29 por 1000 días de eh, ventilación mecánica y infección primaria de la sangre podríamos decir que estamos igual. Así que bueno, eso, estamos igual, pero tenemos que trabajar en las neumonías. Bien, la clave está en la prevención. Cuando hablamos de IACS, siempre tenemos que pensar de que no es una infección común en Estados Unidos y en Europa. Los pacientes que saben de que esto, o sea, no debería suceder, hacen directamente, llevan a juicio a los profesionales de la salud y la verdad es que a veces, disculpen, pero yo creo que acá debería pasar lo mismo, porque si no parece que somos hijos del rigor y si no hay nada que nos esté marcando el paso, no funciona y es lo que vemos todo el tiempo que no funciona. No bajan los organismos multiresistentes, no funcionan los paquetes de medidas. Entonces yo creo que acá en Argentina todavía el paciente no se enteró que él no debería tener una infección asociada al cuidado de la salud y cuando se enteren van a empezar a reclamar lo que corresponde, ¿no? Bueno, cuando hablamos de prevención, hablamos de higiene de manos, de medidas de aislamiento, gestión de residuos, documentos. Toda la institución debe tener el documento de la guía de higiene de manos, la guía de prevención de infección asociada a catéter central, la guía de prevención de infección del tracto urinario, antibióticos de profilaxis para quirófano, etcétera. Tiene que haber un comité o alguien que también determine, no son decisiones que se toman en servicios como si fueran islas, sino que deberían trabajar codo a codo con la gente que lee y que es experta en lo que son las infecciones asociadas al cuidado de la salud y por supuesto hay que hacer acciones, hay que trabajar en pos de que esto se disminuya. Bueno, creo que esta es la última. ¿Eh? Tiene que ser una decisión de grupo, digamos. Es una, claro, cuando uno va a la bibliografía se habla de decisión política institucional. Siempre se habla así, ¿no? Pero bueno, en otras instituciones que tienen gestión privada, por ahí es un poco más fácil porque al personal le dicen, bueno, te llamo a una entrevista porque no hiciste determinada cuestión y te hago una nota. La segunda nota va a sumario, el segundo sumario te despido. Acá no sucede. Entonces, lamentablemente tenemos que trabajar con gente que se termina agotando, que quiso hacer las cosas bien y se quemó, porque vio de que no pasa, no hay ninguna diferencia con el que no hace nada bien.
Pero bueno, nosotros siempre tenemos que tratar de trabajar porque tenemos una profesión que decidimos asumirla, y no hablo de vocación, me embola la palabra vocación, pero sí de que te debemos un respeto al paciente que nosotros cuidamos. Así que bueno, hay que hacer lo que mejor podemos en el contexto que tenemos, con el dinero que tenemos, siempre tratar de hacerlo mejor. Bueno, los 5 momentos de higiene de manos, esto está establecido por la OMS desde el año 2005 en adelante. El color mundialmente aceptado es el color naranja, y es antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, aséptica, luego de estar en contacto con fluidos corporales, después de tocar al paciente y luego de salir del entorno del paciente. Fíjense que no dice acá antes de entrar a la habitación del paciente. Es una confusión que tienen todos. Yo los veo que se lavan todo el tiempo antes de entrar a la habitación y no se lavan cuando van a tocar al paciente. Entran a la habitación, perdón, Pili, voy a hacer este ejemplo y te dejo. Entran a la habitación, se lavan antes de entrar a la habitación y resulta que prendieron la luz, ya se contaminaron. Abrieron las compuertas, en el caso de ustedes, de la incubadora, se contaminaron. Y no se lavaron. Se creyeron que habían hecho el primer momento bien y lo hicieron mal. Es muy importante. Nosotros este año que hicimos simulación en higiene de manos, es re importante todo lo que aprendieron porque nos decían que hacían algunas cuestiones mal, pero porque no se sabe. Sí, Pili. No, eso mismo. No, que aclares que antes de, o sea, entrar a la habitación, y si tocas la incubadora por afuera, si tocas el respirador, si tocas una bomba, todo lo que vos tocas antes de tocar al paciente, te tenés que volver a lavar las manos. Exacto. Y también, por el contrario, si entran a la habitación pero no tocan al paciente, se tienen que higienizar a la salida. Ese es el 5.º momento. Porque a veces también piensan de que, ay, no toqué el paciente, pero también prendieron la luz, tocaron la incubadora, sonaba el monitor, tocaron el monitor. Entonces, es importante que aprendan los 5 momentos de higiene de manos. Yo sé que les embola, pero es la verdad, tienen que saberlo. ¿Y qué pasa si tuvieran guantes, por ejemplo? No, los guantes está demostrado que da una falsa sensación de seguridad y te contaminas más. Porque además les cuento una cosa que yo lo descubrí cuando me empezaron a llamar a las licitaciones del camp. Resulta que cuando iban a comprar el guante lo ponían en una maquinita, y el guante tiene microporo, no es impermeable 100%. Entonces, las bacterias pasan, los gérmenes pasan. El guante se utiliza por una cuestión de bioseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Para no tocar fluidos. O por si ustedes tienen algún accidente cortopunzante, queda en el bisel de la aguja y queda también en el guante, y lo que llega a perforar la piel es muy poquito. Entonces es una cuestión de bioseguridad. O sea, si tenés los guantes, ¿cómo tendrías que hacer? Porque para Te saca los aclararlo, bien. guantes, te saca, nadie que se lave los guantes que se lave las manos arriba de los guantes porque me desmayo. Pero Si alguien hace eso, que no me lo diga. Pero bueno, hay que sacarse los guantes. Lo hicieron en simulación, lo hicieron. Pero bueno, está bueno, esas son las instancias de aprendizaje, porque además quedó toda una cuestión. Sí, que ahí ya termino y dejo este comentario y ya abro preguntas. Pero digo, quedó como un aprendizaje erróneo de pandemia. Hay muchos que están ahora trabajando y se formaron en pandemia o terminaron su formación en pandemia. Y en pandemia fue una cosa que nunca se vio, y se hacían cosas ridículas que no las tenemos que reproducir porque ahora sabemos que están mal. Así que bueno, hay que desaprender y volver a aprender. Y así estamos todo el tiempo en medicina. Así que bueno. Y comentan en el chat que han visto colocarse alcohol sobre los guantes. Bueno, está mal, ya lo dijimos. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir acá preguntas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo abro acá preguntas? puedes poner, dejar de compartir. Ahí está. No está desconectada igual. ¿Querés que abramos el video? Así se ven todos. O sea, ¿querés que ponga el video? ¿Se ven? Profilaxis. Profilaxis. Ahí ustedes, algunos de los infectólogos
Del profilaxis en... A ver, ¿Profilaxis de qué? lo de infección urinaria. Es algo que todavía no. Claro. Estamos. No sé, no sé qué, no sé qué. No sé. Dice que si vamos a pasar los PDF, sí, se va a pasar. sí, Yo por lo menos el tampoco. mío no tengo ningún problema. Perdón, ¿no? Ahí. Bueno, ahí el pie de la cama. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué pregunta hicieron? La de, La del alcohol, que ya lo respondiste. sí, arriba la de profilaxis. Acá. ¿Podrían brindarnos manejo de infección urinaria en neonatos, profilaxis, puro cultivo? En realidad es infección urinaria sería como una clase aparte, como para Totalmente. poder explicar bien todo. Pero con respecto a las profilaxis, lo que sabemos, perdón, no sé acá. Lo que sabemos con respecto a las profilaxis es que uno lo que tiene que evaluar es la vía urinaria del recién nacido, ¿no? Las profilaxis las podemos poner hasta que nosotros tengamos un estudio, que en principio va a ser una ecografía, eh, y se está haciendo también el centello. Con eso uno después decide, según si tiene alteración en la vía urinaria, si tiene indicación o no de poner una profilaxis. En realidad la indicación de la profilaxis es para prevenir las cicatrices que se pueden producir en el riñón, que eso es lo que generaría después un daño a nivel renal permanente. Lo que se sabe y lo que está estudiado, lo que han publicado, es que los pacientes que no tienen alteración renal y que no tienen, recién con un reflujo grado 3-4, uno tiene indicación de profilaxis porque son con los que se dio beneficio en no tener estas cicatrices a nivel renal. Pero bueno, siempre hay que tratar de individualizar en estos pacientes y saber que si le vamos a poner la profilaxis, uno tiene que evaluar rápidamente esa vía urinaria para no dejar mucho tiempo el antibiótico porque eso genera resistencia, ¿sí? Entonces, si nosotros después tenemos una infección urinaria, no vamos a tener esquemas para poder utilizar el recién nacido y vamos a tener que internarlo, bueno, más allá que en menores de 3 meses, los internamos igual. Esta es la guía de la SAP del 2022, que es una valoración, digamos, de todas estas prácticas, donde lo importante es esto que hizo Lore, la ecografía, si el paciente no está estudiado, y programar la citoretrografía, y en este caso íbamos al microcultivo, que antes se hacía monitor post control de infección urinaria, no se hace, y se hace el microcultivo antes de la cisureta. Claro, siempre que vamos a hacer eso es re importante, siempre que vamos a hacer un procedimiento urológico donde vamos a intervenir la vía urinaria en cualquier paciente, no solamente en el recién nacido, nosotros tenemos que tener un urocultivo previo que nos diga si ese paciente tiene una bacteriuria asintomática, porque es lo que vamos a encontrar, y en ese caso se tiene que indicar un antibiótico previo al procedimiento, y para eso necesitamos la sensibilidad del germen, por eso se pide siempre una semana antes. ¿Cómo se hace la profilaxis en estos casos? Si tenemos un uropositivo, bueno, 24 horas antes del procedimiento y 24 horas después del procedimiento tiene que recibir el antibiótico. Ok.